Desde tiempos remotos, los pueblos antiguos realizaron ceremonias que desafiaban el límite entre lo humano y lo divino. Pruebas extremas de valor, rituales de supervivencia y sacrificios que aún despiertan asombro. Hoy exploraremos los rituales más peligrosos del mundo antiguo, desde máscaras de veneno hasta saltos de fe al vacío. Si te atraen los misterios del pasado, únete al canal Pasado al Futuro con el botón de suscribirse y activa la campana para no perderte nada. Ahora sí, comencemos. Para nuestros ancestros, cada aspecto de la existencia estaba entrelazado con un significado profundo y espiritual. Los rituales eran el plan mismo de sus sociedades. Proporcionaban una sensación de control en un mundo gobernado por fuerzas impredecibles como el hambre, las enfermedades y los desastres naturales. Estas ceremonias actuaban como un poderoso pegamento social, forjando lazos mucho más fuertes que el simple parentesco. En las profundidades de la selva amazónica, un mundo vibrante y oculto prospera bajo un dosel de esmeralda. Aquí, donde el río es la carretera y el bosque el supermercado, vive el pueblo Sateremahue, los hijos del Guaraná. Su cultura está entretejida con los misterios de la jungla y sus tradiciones se transmiten a través de generaciones como reliquias sagradas. Entre estas tradiciones, hay una que se destaca por su intensidad casi inimaginable. Es un rito de iniciación, un bautismo de fuego y veneno que marca la transición de un niño a hombre. Un viaje hacia la madurez definido por uno de los rituales más dolorosos conocidos por la humanidad. El epicentro de esta asombrosa ceremonia es una criatura aparentemente modesta, conocida comúnmente como la hormiga bala. Su nombre no es una exageración. Quienes han sufrido su picadura la describen como un dolor puro y cegador, similar a la sensación de recibir un disparo. En la escala de dolor por picadura de Schmidt, esta hormiga ocupa el primer lugar, con una calificación de 4.0+. El entomólogo Justin Schmidt describió la sensación como caminar sobre carbón ardiente con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. El responsable es un potente cóctel de neurotoxinas, principalmente la poneratoxina, que ataca el sistema nervioso, causando oleadas de agonía que pueden durar hasta 24 horas. La preparación para el ritual es en sí misma un acto de reverencia y habilidad. Los hombres de la tribu, guardianes de esta antigua costumbre, se adentran en la selva para tejer meticulosamente unos guantes con las fibras de la palma local. No son simples guantes, son recipientes sagrados para el dolor y la transformación. Luego, con un conocimiento ancestral de la farmacología de la jungla, preparan una solución de hierbas para sedar a las hormigas. Con una precisión quirúrgica, docenas de estos insectos adormecidos se insertan en el tejido, con sus aguijones apuntando hacia adentro, listos para despertar y desatar su furia. Cada guante se convierte en un arma viviente, un instrumento de prueba forjado por la naturaleza y la tradición. Ahora, imagina ser ese niño. Con apenas 12 años, te encuentras en el umbral de la edad adulta. Has crecido escuchando las historias de tus padres y abuelos, viendo a los guerreros de tu tribu lucir sus cicatrices con orgullo. Hoy es tu turno. El miedo es una corriente helada en tus venas, pero la alternativa es impensable. Negarse no es una opción. Significaría una vida de vergüenza. Ser excluido de los privilegios y responsabilidades de un hombre. Es una prueba que debes enfrentar para ganarte tu lugar, para tener derecho a una familia, a una voz en el consejo y al respeto de tu gente. Con el apoyo de su comunidad, el joven mete las manos en los guantes. El impacto es instantáneo y abrumador. Las hormigas, ahora despiertas y furiosas, clavan sus aguijones al unísono. Durante los siguientes 10 minutos, que se sienten como una eternidad, debe soportar el asalto. El veneno inunda su sistema, enviando olas de dolor abrasador y eléctrico que se extienden desde sus manos hasta envolver todo su cuerpo. No está solo en su agonía. La tribu no observa en silencio. Bailan y cantan a su alrededor. El ritmo hipnótico de los cánticos no es para distraerlo, sino para guiar su espíritu, para ayudarlo a canalizar el dolor y demostrarle que la fuerza de la comunidad lo sostiene. Cuando finalmente le quitan los guantes, el calvario no ha terminado. El dolor persistirá durante horas. Sus manos quedan temporalmente paralizadas, hinchadas hasta quedar irreconocibles. Todo su cuerpo es sacudido por espasmos y contracciones musculares incontrolables. Mientras la potente neurotoxina recorre sus venas,
la fiebre se instala, llevándolo a un estado de delirio. Puede experimentar alucinaciones, visiones que la tribu interpreta como un viaje espiritual, una comunión con el mundo de los espíritus. El veneno que causa la agonía también abre una puerta a otro plano de conciencia. Y este tormento no es un evento único. Para ser considerado un verdadero guerrero, un hombre de valor y resistencia inquebrantable, el joven debe repetir este ritual. No una, ni dos, sino hasta 20 veces a lo largo de varios meses o años. Cada ceremonia es una nueva prueba de su fortaleza mental y física, una reafirmación de su compromiso con las costumbres de su pueblo. Con cada ritual completado, gana más respeto y solidifica su identidad como protector y líder. Para los Saterema-we, la hormiga bala no es un enemigo, sino un espíritu maestro. Al aceptar su veneno, el iniciado no solo soporta el dolor, sino que lo absorbe, asimilando la fuerza y la ferocidad de la hormiga. En esta prueba de fuego, muere simbólicamente como niño y renace como guerrero. El veneno que lo debilita es el mismo que lo purifica, otorgándole la fortaleza necesaria para cazar, luchar y proteger a su tribu. Es una lección brutal pero profunda. Para convertirse en un hombre capaz de enfrentar los peligros de la jungla, primero debe conquistar el infierno dentro de sí mismo. En el corazón del Pacífico Sur yace el archipiélago de Vanuatu. Nuestro viaje nos lleva a la remota isla de Pentecostés, una tierra escarpada y fértil, hogar de la tribu Sa. Aquí, lejos del mundo moderno, se practica un ritual ancestral de una audacia sobrecogedora, una prueba de fe que precede por siglos a su descendiente comercial, el puenting. No es un deporte, sino una ceremonia sagrada que une a la comunidad con su tierra de una manera visceral y peligrosa, un pacto sellado con un salto al vacío. Lo llaman Nagol, que se traduce como clavado terrestre. El epicentro del rito es una imponente torre que puede alcanzar hasta 30 metros de altura. No es una estructura permanente. Se construye desde cero cada año, utilizando únicamente madera y lianas de la selva, sin un solo clavo o tornillo. Su construcción es un esfuerzo comunal que dura semanas, un testamento a la unidad y al conocimiento transmitido entre generaciones. Desde sus precarias plataformas, hombres y niños, a veces de tan solo 7 años, se preparan para dar el salto más importante de sus vidas, un acto que definirá su lugar en la tribu. Aquí no hay redes de seguridad. La supervivencia recae por completo en 2 lianas atadas a los tobillos y en la sabiduría de los ancianos. La selección de estas lianas es una ciencia precisa. Los ancianos calculan el peso del saltador, la humedad del aire y la elasticidad de la vid para determinar la longitud exacta. Un error de cálculo de centímetros es la diferencia entre la vida y la muerte. Si las lianas son demasiado largas, el impacto contra el suelo es fatal. Si son demasiado cortas, el retroceso brusco puede romper la espalda o dislocar las articulaciones. Cada nudo es una demostración de confianza absoluta en la tradición. Ahora, imagínese en la cima. Sienta la madera crujir bajo sus pies, la torre entera meciéndose con la brisa. Abajo, su aldea canta y baila, sus voces una mezcla de aliento y oración. No es solo su vida la que pende de un hilo, sino el honor de su linaje y la prosperidad de su comunidad. Antes de saltar, el hombre puede pronunciar un último discurso, a menudo para resolver disputas o declarar sus intenciones. Es un momento de verdad pura, donde el miedo debe ser conquistado por una fe inquebrantable en su pueblo y en la fuerza de su propio espíritu. A diferencia del puenting, el objetivo no es rebotar, sino besar la tierra. Un salto se considera perfecto solo cuando los hombros o la cabeza del saltador rozan suavemente el suelo previamente ablandado. Este contacto es el núcleo del ritual, un acto de fertilización simbólica, un regalo de vitalidad a la madre tierra para asegurar una cosecha abundante de ñame, el tubérculo sagrado que es el pilar de su subsistencia. La leyenda cuenta que el ritual comenzó con una mujer que, para escapar de un marido abusivo, saltó de un árbol con lianas en los tobillos. Él saltó tras ella y murió. Desde entonces, los hombres saltan para demostrar su valentía y apaciguar a la tierra. Cuando el saltador es liberado, la comunidad estalla en júbilo. Ha demostrado su valor y cumplido con su deber sagrado. Para los niños, el primer salto desde la plataforma más baja es un rito de iniciación que marca su paso a la hombría. Cada año, a medida que crecen,
aspiran a saltar desde plataformas más altas, ganando estatus y respeto. El Nagol es mucho más que adrenalina. Es el tejido conectivo de la sociedad Sa, un ciclo anual de construcción, fe, sacrificio y celebración que reafirma su identidad y su profunda conexión espiritual con el mundo que los rodea. Nuestra exploración ahora se adentra en un reino donde el peligro no es externo, sino interno. Un mundo donde las máscaras eran mucho más que disfraces. Eran conductos poderosos hacia el mundo de los espíritus, a menudo cubiertas deliberadamente con sustancias tóxicas. Sabias de plantas alucinógenas o secreciones de ranas venenosas se aplicaban en la máscara. El chamán sabía que el objeto para conectar con lo divino también podía matarlo. Mientras bailaba, las toxinas se absorbían, induciendo un trance profundo. El propósito no era matar, sino permitir que su espíritu viajara al reino de los dioses. En este estado, el portador dejaba de ser humano. Se convertía en un recipiente vivo para el espíritu, un puente entre lo mundano y lo mágico. Sobrevivir a esta prueba tóxica era una demostración de su fuerza espiritual. Probaba que podía caminar al filo de la navaja y regresar con sabiduría del otro lado. Ahora nos sumergimos bajo las olas, en el sudeste asiático, hogar de los Bagao, los nómadas del mar. Sus rituales eran de resistencia extrema y desafío fisiológico. Estamos hablando de bucear a pulmón libre a profundidades asombrosas, permaneciendo sumergidos por minutos, todo con una sola respiración. Está entrando en un reino silencioso donde la presión aumenta implacablemente, un mundo inherentemente hostil a la vida humana. Generaciones de esta vida llevaron a adaptaciones genéticas, como bazos más grandes que actúan como un tanque de buceo biológico. Pero cada inmersión era una apuesta. El ahogamiento, la enfermedad por descompresión o un encuentro con depredadores eran riesgos constantes. La línea entre una caza exitosa y una tumba acuática era aterradoramente delgada, una realidad que estos buceadores enfrentaban a diario. Su ritual era una confrontación diaria con la mortalidad, una vida de belleza impresionante y profundo riesgo. Finalmente, nuestro viaje nos lleva al corazón del imperio azteca. En su centro se erigía la magnífica Tenochtitlán, una metrópolis de canales y pirámides. Y en su epicentro sagrado, el Templo Mayor, una pirámide doble que era el nexo entre el cielo, la tierra y el inframundo. Aquí, en el destino del universo se decidía a diario. Para los aztecas, la existencia no era un regalo, sino una deuda. Una deuda de sangre contraída con los dioses, y el peligro de saldarla recaía sobre unos pocos elegidos. El sacrificio ceremonial era el pilar de su cosmovisión, una transacción sagrada para mantener el equilibrio cósmico. Según sus mitos, los propios dioses se habían sacrificado para crear el mundo y poner en movimiento al quinto sol, su era actual. Por lo tanto, la humanidad tenía la obligación ineludible de devolver ese favor, de nutrir a las deidades con la única sustancia lo suficientemente preciosa, la energía vital de la sangre humana, a la que llamaban el agua preciosa. El principal receptor era Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Cada amanecer debía emprender una batalla titánica contra su hermana, la luna, y sus hermanos, las estrellas, que amenazaban consumir al mundo en la oscuridad. Para tener la fuerza necesaria para esta lucha cósmica, necesitaba el alimento de la sangre humana. Sin ella, el sol no saldría y el universo colapsaría. Otros dioses como Tlaloc, dios de la lluvia, también exigían sacrificios, demostrando la omnipresencia de esta práctica. El acto era un espectáculo público, meticulosamente orquestado. La víctima, a menudo un guerrero capturado, era tratada con honor, vestida con los atavíos del dios al que iba a ser sacrificada, convirtiéndose en una imagen viviente de la deidad. Al son de tambores, ascendía los escalones del Templo Mayor. En la cima, un sacerdote con un cuchillo de obsidiana abría su pecho y extraía el corazón aún palpitante, ofreciéndolo al sol. No era un asesinato, sino una transformación. El sacrificado se convertía en un mensajero divino. Pero los aztecas no estaban solos. En el antiguo Egipto, los faraones de la primera dinastía eran enterrados con séquitos enteros, sacrificados para servirles en la otra vida. En los Andes, los incas practicaban el sacrificio de niños en las cumbres de las montañas para apaciguar a los dioses.
Incluso los cuerpos preservados en las turberas de Europa sugieren ofrendas rituales de los celtas, mostrando que el sacrificio humano fue un oscuro capítulo en la historia de muchas civilizaciones. Más allá de la fe, estos rituales cumplían una función política crucial. Unían a la comunidad, reforzando la autoridad de él y los sacerdotes como mediadores con lo divino. Eran también una herramienta de control. La necesidad de víctimas impulsó las guerras floridas, conflictos ritualizados para la captura de prisioneros, manteniendo a los ejércitos aztecas entrenados y a sus vecinos atemorizados. Era la paradoja de una civilización sofisticada cuya supervivencia dependía de un pacto de sangre. Un precio terrible, pero que a sus ojos era necesario para evitar que su mundo se desmoronara. Es fácil para nosotros, desde la comodidad de nuestras vidas, juzgar estas prácticas, pero surgieron de una necesidad desesperada de entender un mundo difícil. Debemos intentar ver el mundo a través de sus ojos, un mundo sin medicina moderna, donde una sequía significaba la muerte y los dioses controlaban todo. Vemos ecos de estos impulsos hoy, en aquellos que son llevados a sus límites para forjar una identidad, o que se sienten más vivos cuando están más cerca de la muerte. Estos rituales son un poderoso testimonio del coraje de nuestros ancestros. Nos recuerdan que el mundo siempre ha sido un lugar peligroso, y que durante generaciones la humanidad lo ha enfrentado con increíble creatividad, profunda fe y una resiliencia que debería inspirarnos hasta el día de hoy.